Buenas, buenas, ¿cómo están? Hola chicos. Hola, Bien, profe, ¿cómo le va? ¿cómo andan? ¿Todo bien, usted? Acá, en cuarentena, en cuarentena. La verdad que ya a esta altura, tantas idas y vueltas y cada vez se pone peor, me pone un poco de mal humor, pero hay que seguir igual. ¿Y ustedes cómo le llevan? ¿Alguno ya tuvo COVID? Sí, yo. ¿Y qué tal? No, todo bien, solo me dolió la cabeza un día y estaba medio resfriado. Claro, qué moco eso, ¿no? Bueno, menos mal que fue leve, porque hay gente que la pasa mal. Gente que la pasa mal. Parece que se viene más complicado de lo que uno piensa. Hay que tener paciencia. Yo por lo menos me cuesta un poco. Bueno, somos lindo público ya congregado. Les cuento un poquito de la clase de hoy. Vamos a hablar dentro de esta unidad 1 un tema más que es un poco el marco conceptual en el cual después vamos a trabajar las mejoras. Y hoy, en la clase de hoy, puntualmente va a hablar de la tecnología en los procesos, ¿no? En los procesos de negocio. Vamos a hablar de este concepto de procesos integrados de gestión, procesos de gestión de información de clientes, procesos automatizados, business intelligence, que es un concepto digamos, muy valioso últimamente, que tiene o propone una serie de herramientas tecnológicas que como ingenieros seguramente en algún momento vamos a tener que proponer o integrar dentro de soluciones empresariales. Así que nos vamos a poner un poquito en el rol de tecnológicos ya. En la clase que viene cerramos la unidad 1 con ISO 9001, ya para darle marco a la mejora de procesos, que es lo que vamos a empezar
en la unidad 2, 3 y 4. Ya no paramos hasta el final. Bueno, antes de comenzar, quiero decirles lo siguiente. En este ciclo que hicimos de patrones de modelado de objetivos, el viernes, no mañana, sino el próximo viernes, vamos a hacer una clase con un análisis concreto, un caso concreto. Un caso real y concreto, donde se va a mostrar cómo se definieron los objetivos en base a los patrones. Sobre ese caso real, ustedes van a tener una lectura y van a responder algunas cosas, y con el solo hecho de participar en la clase y responder y leer en lo que se proponga en ese caso, ya van a tener un punto más en la nota final de GMP. O sea que sí, todas sus evaluaciones de TPI, las exposiciones y la actividad en la UB les propone un promedio, supongamos, de 7, con el solo hecho de participar de esa actividad ya van a tener un 8. Esto tiene que ver con, creo que es valioso manejar el tema de la definición de objetivos, y ustedes lo van a tener que aplicar en el TPI, ¿no? Cuando, después de definir cómo es el caso, la empresa, sus clientes, el contexto, etcétera, etcétera, van a tener que fijar los objetivos de mejora. Y ahí es donde yo quiero verlos trabajar con patrones. Entonces, insisto en esto con una clase donde vamos a ver un caso puntual, práctico y real, y para que lo tengan como referencia. La promo incluye un punto extra en la nota de GMP. Así que el otro, ya se los voy a pasar bien por Telegram para que lo agenden, pero ese va a ser un poco el trabajo, ¿no? Bueno, y después más adelante, cuando veamos la fase de mejora, Oscar nos va a hablar de blockchain, que es aplicado a contratos inteligentes dentro de las organizaciones, en este ciclo de intercambio que hacemos con los equipos de investigación, etcétera, de la Facu, que a mí me parece que es muy valioso. ¿Arrancamos? ¿Les parece? Profe, vamos. Sí, Una consulta antes de arrancar. ¿Puede ser que todavía no diga. está habilitada la asistencia del día de hoy? No, vos sabés que la otra vez no la veían, o algunos la veían y otros no, ¿puede ser? Pero, profe, Claro. sale como autograbado, como que se hubieran puesto presente automáticamente. No, con el solo hecho de entrar y me enviar la asistencia ya se pone el presente. No hace falta entrar y poner clic en el presente. Eso es. Ok. Vieron que la página hoy estuvo todo el día con problemas, ¿no? Entonces voy a reprogramar. ¿Tenían un vencimiento hoy? Sí. ¿Una actividad? No me acuerdo si era hoy o cuándo. Sí, era Sí, para hoy salía la que era hoy día. actividad 2. Era pro, profe. Por eso, la vamos a reprogramar para que puedan entregar hasta mañana incluido, y ahí voy a revisar un poquito lo de la asistencia. Hoy no tengo abierta la UB. Se puede entrar directamente en la UB, ¿vieron? Poniendo la UB como prefijo antes de FRC, y ahí saltean la página, que es lo que esta mañana no andaba, y la UB tampoco andaba del todo bien, pero bueno, se podía entrar. Así que digo por si pasa otra vez. ¿Está? ¿Les parece? Ya ahora en un ratito, mientras ustedes ven un videito que les voy a mostrar hoy, yo configuro para entrar a la asistencia. ¿Les parece? Sí, Perfecto, profe. Dale, profe. profe. Genial. ¿Cómo? Que sí, que genial. Ah, bueno, perfecto. Pensé que me preguntaban otra cosa. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la clase con esta particularidad de hoy. Vamos a abocarnos a analizar cuáles son las opciones de tecnología dentro de las organizaciones para gestionar la información interna, para informatizar y automatizar procesos. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, nos vamos a poner más en el rol de tecnológicos, y voy a empezar con un disparador. Quiero que comentemos esto. Yo tengo acá 3 conceptos: datos, información y conocimiento.
que están anidados en círculos o en óvalos, y que eso muestra que de alguna manera entre ellos hay relación. Entonces, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué es un dato? ¿Qué es información? ¿Qué es conocimiento? De manera tal que empecemos con esto poniendo algunas cosas en claro u otras que aclarando algunas cosas que hacen falta. A ver, ¿qué es dato? ¿Qué es un dato? Señores ingenieros, futuros ingenieros, ¿qué es un dato? Es como complejo definirlo, pero lo que se me viene a la cabeza es algo que vimos en comunicaciones, que surgen como resultado de la ocurrencia de eventos. Bien, me gusta, me gusta. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? ¿Información? ¿Qué? Sí. Yo diría, profe, que los datos es como lo que está disponible en el contexto en el que estamos analizando, y la información es, una vez que procesamos los datos, lo que obtenemos, digamos, al procesar los datos. Ajá, bien. Yo lo tenía, Sí. profe, como que un dato era como un hecho aislado de que de por sí solo no tenían un valor o no se le podía definir un valor, y que la información ya era un conjunto de datos que sí poseía determinado valor. Bien, me gustan todas, lo que están diciendo todo me gusta a mí. ¿Y conocimiento? A Es cuando ver. se utiliza la información para tomar decisiones. Ay, qué lindo eso. Bueno, vamos entonces un poquito a aclarar algunas cosas. ¿Qué es un dato? Un dato es un hecho que es capturado, un evento, dijeron ustedes, es una unidad descriptiva de alguna situación, contexto u ocurrencia en un ámbito donde estamos analizando, ¿no? Así que uno quisiera mencionar algunos ejemplos de datos. Al momento de hacer ventas, por ejemplo, un dato es el número de factura, la fecha, otro dato es el importe vendido, otro dato es el artículo o los artículos que se vendieron, cada uno de esos artículos es un dato. Otro dato son los nombres y apellidos del cliente, el domicilio de entrega es otro dato, y así tenemos datos, muchos datos. Esos datos tienen particularmente la característica de que se capturan, se consiguen y se almacenan a partir de los sistemas transaccionales. Esto que diseñamos y pensamos y analizamos generalmente, en casi todas las materias nos abocamos a ellos, sistemas de venta, sistemas de compra, sistemas de producción, sistemas de administración de recursos humanos o de liquidaciones de sueldos, sistemas de contabilidad. Bueno, son sistemas transaccionales, porque si uno tuviese que pensar dónde funcionan esos sistemas, funcionan en las partes o en las secciones o en los procesos operativos. O sea, si tuviera que imaginar la empresa como un triángulo, en la base del triángulo. En la base del triángulo, donde todos los procesos son ejecutados para hacer alguna actividad, se consumen las actividades usando esos sistemas, ¿no? Esos sistemas transaccionales que son aquellos que nos van a permitir la captura de datos. Ahora bien, en ese marco, digamos, de la definición del dato, digamos, a una persona que tiene que supervisar el resultado de los procesos de venta y tomar, digamos, alguna acción de revisión o de coordinación o de lo que fuera, conocer los nombres de los clientes no sirve mucho. Conocer los números de factura tampoco. Conocer los importes, si yo le doy una pila de importes, 6.800 importes en un listado, tampoco le sirve. Entonces surge la necesidad de preparar información a partir de esos datos. El concepto es justamente procesar los datos, sumarizarlos, compararlos, totalizarlos, no sé, ordenarlos de alguna manera, clasificarlos y presentarlos en una manera resumida. Eso sí, ya es mucho más simple de visualizar, es una información más valiosa, digamos, para un nivel superior. Ahora, al vendedor le importa la venta que hizo a un cliente, entonces los datos
para el vendedor hay datos que son valiosos, que a una persona de un nivel superior al proceso de ventas, esa cuestión no le sirve. Y así surge el concepto de información. Ahora bien, la información tiene un destinatario. Eso lo aprendemos desde primer año. Y el destinatario es un elemento clave. Cada destinatario va a tener sus propios requerimientos de información. ¿Y en base a qué van a cambiar esos requerimientos? En base a lo que esa persona deba hacer mirando la información, ¿no? Entonces, un supervisor de ventas o un gerente de ventas va a necesitar información de los resultados de venta. Entonces, el total de ventas diarias o el total de ventas semanal, eso está bueno porque le da información. No es muy completa porque tal vez, si uno le pregunta, quisiera compararla con la de ayer. Si tiene la información de lo que se vendió hoy, quiere saber si vendimos más que ayer. Y quiere saber también si vendimos más que el jueves pasado de la semana pasada. Y quiere saber si vendimos más que el mismo jueves del año anterior. Por lo tanto, digo, uno puede producir información con una serie de características que le dan valor. Esa es la realidad. Y el destinatario de la información toma eso, que no es más que un conjunto de datos procesados, y le resulta útil si la comprende, la interpreta, y a partir de esa interpretación alcanza conocimiento de una determinada situación. ¿Cuál es la situación? Esa situación la describe la información. Si la información que yo le paso dice que estamos vendiendo menos, entonces él con esa información la comprende, la procesa en su cabeza, digamos, en su contexto y en su rol dentro de la organización, y va a hacer algo con eso. Y eso que va a hacer es tomar decisiones, decidir hacer algo. Ese algo está directamente relacionado a la información que le entregamos, porque es la consecuencia de la información que recibió. Esto es lo que llamamos conocimiento, ¿no? La información provee al destinatario el conocimiento de una situación que está ocurriendo, de lo que está pasando, en realidad de lo que pasó, porque yo le estoy dando el total de ventas del día. En un determinado momento ese total es el acumulado para atrás, o sea, es lo que pasó. Pero le permite tomar conocimiento de la situación. Y con ese conocimiento hay una consecuencia que es la acción, ¿sí? La acción para tratar de revertir un resultado que no le gusta, o sostener un resultado que sí le gusta, o ajustar una determinada situación. ¿Está? Entonces, voy a hacer una reflexión. La información es la clave, ¿no? No hay decisiones buenas o malas, hay decisiones. La decisión tomada por alguien es consecuencia de la información que tuvo al momento de tomarla. Podemos decir que la persona que toma la decisión asume que la información que tiene le está describiendo una situación. Y al interpretarla, al adoptar conocimiento a partir de esa información, puede actuar de diferentes maneras, más arriesgado, menos arriesgado, ¿está bien? Más conservador, menos, digamos, menos innovador, si se quiere, pero no hay decisiones buenas o malas. La decisión es la consecuencia de la información que se recibió al momento de necesitar tomarla. Esto no es un dato menor, ¿no? Yo puedo construir escenarios de información para una persona e inducirla a tomar la decisión
que ella va a interpretar en esa información. La decisión es consecuencia de la información. Si yo pongo información no cierta, con margen de error, no verificada, con datos que no son fidedignos, entonces la consecuencia va a ser una decisión equivocada, con incertidumbre y con muchísimos riesgos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Nosotros podemos, y acá voy a hacer mención a un tema en el que no voy a entrar, nosotros somos los responsables de la gestión de los datos y de la información a lo largo y a lo ancho de toda organización cuando trabajamos en eso. Entonces debemos pensar en esto y debemos pensar también que nuestros datos deben tener un cierto estándar de calidad, ¿sí?, de veracidad, de inalterabilidad y de certeza para poder construir a partir de ellos información que tenga las mismas propiedades. En caso contrario, las consecuencias van a ser diferentes, ¿no? Si esa información va a ser, digamos, alterada a causa de los datos, y la decisión va a ser una decisión que tenga mayor incertidumbre, o equivocada, en el peor de los casos. Bueno, esto es entonces, y la otra cosa que quería comentarles es que tenemos, además de trabajar en una política de calidad de datos, para asegurarnos esto que les acabo de comentar, debemos tener bien presente que cuando implementamos sistemas transaccionales, la empresa no termina con la implementación del sistema de ventas o del sistema de producción. La empresa va a usar ese sistema solamente para colectar datos. Pero luego el valor está en producir información. Esa información producida a partir de los datos fluye hacia arriba en la pirámide. Llega al nivel medio, al nivel ejecutivo, y sube aún más al nivel directivo o al gerente general, a la cabeza de la organización. Las responsabilidades en esos niveles son diferentes, ¿sí? En el nivel operativo, el vendedor es responsable de su tarea dentro del proceso de ventas, de colectar, de convencer al cliente, de hacer efectiva la venta, de responder las inquietudes y el seguimiento del pedido del cliente. Pero el gerente comercial, que es el nivel medio, tiene la responsabilidad de coordinar todas las acciones de todas las personas de venta. Entonces, su información tiene que ser mucho más que la del vendedor. Y el gerente general no dirige una compañía en base a un solo tema, como las ventas. Cuando llega más arriba, esa información debe ser completada con información de otros temas, ¿está? De producción, de compras, de costos, de etcétera, etcétera. Y de esa manera el director general toma decisiones de otra índole más compleja, digamos, ¿no? Esto es un poquito así. ¿De qué se trata el Business Intelligence? Porque uno puede decir que las personas son inteligentes, podemos decir también, es más, se puede probar un cociente intelectual, hay test para definir la inteligencia de las personas. Podemos decir que las máquinas son inteligentes, pero que una empresa sea inteligente, bueno, este concepto se impuso haciendo referencia a justamente esa capacidad de adaptarse, de reaccionar a partir de la información que tiene y del conocimiento que esa información produce en decisiones acertadas o en decisiones propicias, digamos, beneficiosas para la organización, adaptándose justamente en una respuesta inteligente, por decirlo de alguna manera. Entonces el objetivo del Business Intelligence es esto, es producir la capacidad en las organizaciones de, a partir del conocimiento obtenido en base a la información, generar acciones oportunas, positivas,
en el proceso de adaptación de esa organización o de esa empresa en las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Es como desarrollarle una capacidad de comportamiento a la propia empresa a partir del conocimiento y de la información que tiene. La inteligencia de negocios, en términos de mencionarlo referido a la adaptación o la capacidad de adaptación, es un factor estratégico. Si yo no me adapto, y de esto ya hablamos, si yo no me adapto, no sobrevivo. ¿Está bien? Si yo no aprovecho a hacer cosas cuando se presenta una oportunidad rápidamente, antes que la oportunidad se pase, no, digamos, dejo pasar una posibilidad valiosa. Entonces, es un factor estratégico, genera oportunidades, justamente porque tengo agilidad para decidir, y desarrolla ventaja, ¿no? Cuando yo puedo reaccionar más rápido que mi competencia, entonces adopto una posición ventajosa. Bueno, la idea de la inteligencia se alcanza a través de infraestructura tecnológica, aplicaciones, herramientas y buenas prácticas. Y en estas buenas prácticas, entre otras, está la de calidad de datos, ¿no? Cómo manejamos, qué condiciones, qué requisitos, qué seguridad le damos a la registración de datos para que todo lo producido a partir de ellos sea de certidumbre sobre el origen de ese dato. Bueno, entonces, miren, acá está un poquito la representación de la pirámide. A nivel de la base se colectan datos, un poquito más arriba se produce información organizando, comparando, sumarizando datos. Esa es la información que reciben los gerentes, y a partir de ahí se puede analizar la información. Para analizar la información puedo inclusive incorporar variables externas. Yo digo, no quiero saber cuánto vendí, quiero saber cuál fue mi rentabilidad, aún vendiendo más, ¿no? Pues yo aumenté mis ventas un 30% de un mes a otro, pero mi rentabilidad bajó al 10%. Entonces vendí más, pero gané menos. Por eso digo, hay que analizar, aparte de sumarizar, comparar, totalizar, etcétera, etcétera, a nivel medio, a partir de ahí empieza el análisis, ¿no? En el contexto. O sea, que se empieza a sumar otras variables a esa información inicial. Luego se hace o se eligen herramientas para presentarlas de una manera comprensible, ¿no? Alcanzable, fácilmente entendible, facilitándole al destinatario la interpretación de la información. Y entonces llega la construcción de ese escenario en el cual alguien va a tomar la decisión, a partir del conocimiento que obtuvo con la información. Esa decisión se desborda de nuevo hacia abajo. Se cae en la pirámide de arriba hacia abajo, la decisión determina acción. Entonces, si bueno, se nos bajó la rentabilidad a pesar de que aumentaron las ventas, quiero ajustar los costos, quiero ajustar los precios de compra a los proveedores, quiero, no sé, y entonces la decisión desborda hacia abajo porque ponen ajuste al resto de la estructura. Esto es inevitable, la información sube y luego desciende, sube y luego desciende, y es como las venas de la organización, ¿no? Va fluyendo. Y a medida que fluye, según sea el sentido, de arriba hacia abajo, construye escenarios de decisión cuando sube y desborda hacia abajo, recorre, se dirige hacia abajo, determinando nuevas acciones a seguir. Son la consecuencia de las decisiones, ¿no? Nosotros somos los responsables de acompañar todo este ciclo de información. No solamente implementar sistemas a nivel operativo. Y esto es fundamental porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando estudiaba tampoco tenía esta visión. No tenía la visión de cómo se manejaban las cosas arriba en la organización. Me costaba pensar
que más allá de los sistemas transaccionales, y pensaba que solamente hacer un reporte de ventas, que son los alcances que le definimos al sistema, generar reporte de artículos más vendidos, generar reporte de ventas por semana, ventas por día, generar reporte de las comisiones por cada vendedor. Bueno, está bien, ¿a dónde van esos reportes? A la misma área operativa, no salen de ahí. Entonces, mirar un poquito más arriba denota que tenemos que poder considerar que hay información más arriba, que es diferente la que se necesita más arriba, y que hay herramientas que me permiten mostrar la información a niveles superiores. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué es una solución de BI o de Business Intelligence? Una solución de BI tiene básicamente la función de responder, digamos, a esto. Primero, saber qué me ocurre, cómo estoy, qué me pasa. Estoy vendiendo más, estoy vendiendo menos, estoy vendiendo más pero ganando menos, me están subiendo mucho los costos, no estoy vendiendo. Bueno, no sé, algo. Saber responder qué me ocurre, qué me ocurre. Eso es observarme. Yo me observo como organización. Hasta ahí, toda la responsabilidad de esa información está en mis propios datos. Ahora bien, si algo surge en el decisor o en el que recibe esa información, va a preguntar por qué. Che, estamos vendiendo más pero ganando menos. Che, ¿por qué? ¿Por qué estamos ganando menos? ¿Está bien? Entonces va a surgir la necesidad de ampliar la información para acompañar la información anterior, o sea, más detalles de información. La pregunta sería, ¿tenemos esa información? Bueno, hay que buscarla y hay que armar el reporte para que esa persona pueda tener más detalles del por qué, más información para identificar la causa, ¿sí? Los números le van a mostrar la causa, los escenarios que construyamos, las tablas, los gráficos, etcétera, cuando él los comprenda va a decir, acá está la causa. Subieron los sueldos, subió la materia prima porque subió el combustible, entonces tengo mayores costos, tengo menos rentabilidad. Algo, pero responder al por qué. Esa es la segunda pregunta. La tercera va a ser, ¿y ahora qué hago? Entonces, ya sé qué me pasa, ya sé por qué me pasa, ¿y ahora qué hago? La tercera. Entonces, encontrar escenarios que me permitan mostrar alternativas a tomar. Si yo, bueno, entonces vamos a hacer una promoción más agresiva de ventas, vamos a ajustar los precios a los que compramos la mercadería, no sé, digo, vamos a contratar otro nuevo reparto o servicio de logística para bajar los costos, no sé, pero en definitiva, encontrar alternativas para resolver lo que me pasa y por qué. Y finalmente, cuando decido cuál alternativa seguir, una o varias, voy a tomar la decisión y voy a informar qué camino elegí y qué es lo que se va a hacer a partir de ahora. En esto que acabo de describir, siempre estoy analizando información pasada, de lo que ya pasó. Pero no puedo predecir lo que va a pasar con la decisión tomada. La predicción se busca más desde el lado de la ciencia de datos, ¿no? Me encantó. Para saber cómo estoy, por qué camino seguir, yo necesito mi propia información elaborada en base a mis propios datos. Puedo colectar información externa también. Puedo querer saber si yo vendo menos y le pasa al resto o me pasa solamente a mí. O sea, puede haber información externa. Pero siempre es analizando datos pasados. Cuando yo quiero armar modelos predictivos para colaborar en la toma de decisiones, empiezo a pensar en la ciencia de datos y requiere de modelos matemáticos y modelos estadísticos, de certeza, por ejemplo, o de manejo de la incertidumbre.
Esto quiere decir que proyectar a partir de una situación actual construida en base a datos, también va a necesitar datos. ¿Sí? Porque el modelo predictivo va a tomar los datos actuales para agregar en un cálculo una tendencia o una posibilidad de resultado, ¿no? Es más, hay modelos tan complejos que dicen que yo escriba las reglas que quiero conservar en la decisión, y eso es como la variable determinante. A partir de la regla, la predicción va a ser de una manera u otra, ¿sí? Si vos con esta regla, si la política de ventas es tal, va a pasar tal cosa, pero si además agregás financiamiento, va a pasar tal otra. Entonces, hay muchísimos modelos, hay muchísimas predicciones posibles. La pregunta sería, ¿a quién le hacen falta? ¿Y cómo tomaría la información el decisor? Entonces, trabajamos para un destinatario y es el foco de nuestro trabajo. No podemos construir la información que a nosotros nos parezca para una decisión, sino la información que requiere alguien que debe tomar la decisión. ¿Se entendió esto? Una vez tomada la decisión, los sistemas tecnológicos permiten coordinar, cooperar entre las personas para lograr las actividades que se han decidido hacer. Entonces, repaso un poquito. Hay decisiones de ejecución a nivel medio de la pirámide. Esas decisiones de ejecución son propias de los gerentes de algún tema en particular, o proceso, los líderes de proceso, el gerente comercial, el gerente de producción, el gerente de marketing, bueno, entonces son los mandos medios. Esa información que necesita un decisor de esa naturaleza es de su tema. Yo al gerente de venta le doy información de venta. No le puedo dar información contable porque el tipo no le hace falta, no la entiende probablemente y no sabe cómo relacionarla con lo que él conoce. Entonces, esa información media es fragmentada en temas, ¿sí? Puede tener información, algo de información agregada de otras áreas, está bien. Por ejemplo, el gerente de marketing quiere saber si puede cambiar el marketing con una nueva promoción y para eso le pide a producción información de stock disponible o de capacidad de producción para saber si va a poder responder o no y por cuánto tiempo poner la promoción. Pero siempre que le pide información a otras áreas, se la pide desde su propio enfoque, ¿no? Entonces, en esos términos, la información es segmentada en un tema, puede contener información de algunos otros temas de la organización o procesos, y a veces tener información extra. O sea, estoy vendiendo menos, pero quiero saber por qué. ¿Y por qué me pasa solo a mí o le pasa a mi competencia también? No, resulta que todos vendemos menos. Ah, bueno, me quedo más tranquila. No hace falta que salga a hacer, más allá de que quiera, algún cambio drástico. Si todos vendemos menos, es una causa externa, una causa ajena y nos afecta a todos. Ahora, si yo me doy cuenta que el que vende menos soy yo, tengo que salir a hacer algo para resolver. Bueno, entonces, en esto es la característica de la información en el tramo medio de la pirámide. En el tramo superior son decisiones de conducción. El gerente general no dirige por área, dirige la empresa en su concepto global. Entonces hay más integración de información, a él le tiene que llegar un cuadro de resultados. Vendimos por 5 millones de pesos, los costos de producción de este mes son 2 millones, más los compromisos de pago con los proveedores, 3.200.000, ya no me están cerrando. El saldo de las cuentas bancarias, promedio diario, tanto las pagos, o sea, tiene muchísimo más concentrada la información, pero la información ya no está segmentada. Está integrada, integra todos los temas de la organización. Porque él necesita el mapa completo de información. Él dirige la empresa, no un área. Y a esa información de decisión, en ese escenario que estamos construyendo con la información, le debemos agregar información externa. Por ejemplo, si el gerente general al mirar un reporte dice,
ganamos más, no solo vendimos más, sino que ganamos más. Esto me permite, hace 3 meses que esto viene ocurriendo, y esto me permite comprometer un plan para renovar la maquinaria, y este es el costo de lo que me significa renovarla. Entonces, a lo mejor para saber si invertir en la máquina o no, debas saber cotización del dólar, si las maquinarias son cotizadas en moneda extranjera, cuál va a ser la variación posible del dólar, si tiene créditos en el mercado para eso, de manera tal que sepa cuál es el esfuerzo que le va a costar tomar esa decisión antes de tomarla. Quiere el escenario con esas variables. Entonces va a decir, no, la verdad que no me conviene invertir ahora, voy a esperar que el dólar baje, así que con esto lo que voy a hacer es guardar la plata. Bueno, esa construcción del escenario no solo tiene información resumida interna, que es completa de toda la organización, integra información externa, y es un escenario en el cual alguien que conduce va a poder tomar decisiones. Bien, entonces, entre las herramientas que tenemos aparecen los ERP y los CRM como sistemas integrados de gestión. Estos son sistemas a nivel operativo, ¿no? A nivel de la base de la pirámide. Y en estos sistemas se resuelven un montón de problemas en las organizaciones. Para saber cuáles, yo diría lo siguiente: muchas empresas han crecido, y a medida que han crecido, han ido desarrollando herramientas tecnológicas. Entonces, cuando la empresa empezó, tenía solamente un sistema de ventas, facturación, ventas, manejo de stock, y se acabó su tecnología. Ese sistema fue hecho en un lenguaje hace 8 años, 9 años, 10 años, con una empresa contratada, y tengo soporte, pero ya andan medio como lento, las interfaces son medio limitadas, me faltarían algunas cosas, ya estoy ponderando y valorando que algo habría que cambiar. Mientras la empresa creció de 8 años a esta parte y agregó un sistema de compra. Pero el sistema de compra lo compró hecho. Ya no quiso contratar el desarrollo, lo compró hecho. Entonces compró un sistema y se adaptó. Ese sistema tiene otro lenguaje, otra base de datos, otra calidad u otra tecnología. Y así las empresas crecen. Se van automatizando, se van implementando tecnologías como solución de una manera desordenada, por decirlo de alguna manera, pero es lo que en el momento se plantea. ¿Está bien? ¿Cómo construyo yo en un escenario como ese información para las decisiones? Yo tengo que integrar información. Eso quiere decir sacar de cada uno de estos sistemas diferentes y de sus bases de datos los reportes para tener por lo menos la posibilidad de cruzarlos, de elaborarlos, de sumarizarlos, ¿no? Esa es la complejidad de los escenarios cuando las empresas han ido creciendo de esta manera desordenada, por decirlo así. Por lo tanto, existen soluciones, muchas soluciones existen para resolver estos problemas. Pero si uno tuviese que recomendar a una empresa que está comenzando, mira, no compres cualquier cosa, la idea es pensar en un ERP. ¿Qué es un ERP? Es un Enterprise Resource Planning, que son sistemas de gestión de recursos, ¿no? En las organizaciones. Perdón, se me movió la idea. Esos son sistemas modulares desarrollados por módulos. Cada módulo atiende un proceso clave o un conjunto de procesos de la empresa. Entonces tenemos el módulo de compras, el módulo de producción, el módulo de recursos humanos, el módulo de ventas. Entonces podemos, habiendo elegido un producto, ir comprando por módulos. A medida que avanzamos, crecemos y necesitamos un módulo más, pero del mismo producto. Esa es una primera solución, que no es poco, porque yo ya estoy organizando un poco más esto.
ya son compatibles entre sí, ya usan la misma base de datos, ya usan los mismos estándares para los registros, las mismas interfaces, el mismo lenguaje, ya digamos, la amigabilidad para con los usuarios es conocida, porque ya lo usan otro módulo. Entonces, esta es una primera solución, ¿no? Hay muchísimos sistemas integrados de tipo ERP. El más conocido, ¿conocen alguno ustedes? ¿Conocen alguno de estos sistemas? ¿Se les ocurre algo? No. SAP. ¿Oyeron hablar de SAP? Microsoft tiene uno también, no recuerdo el nombre. Microsoft también tiene uno. Hay muchos, muchísimos hay en el mercado. Hay para todos los tipos de empresas, de todos los tamaños. Hay multilenguaje, multimoneda. Hay para pymes, hay para emprendedores, hay para empresas chiquitas, hay especializados en determinados rubros. Si yo quisiera poner en una clínica o un ERP, no es lo mismo que ponerlo en una ferretería. Básicamente habrá sistemas ERP. ¿Cómo? ¿Alguien me habló? Hay sistemas ERP por rubros más especializados que atienden determinadas particularidades y hay otros más genéricos. Bueno, lo cierto es que esta es una primera solución. Hay otros sistemas que son los de workflow o automatización de procesos. Esos sistemas workflow son sistemas que se implementan arriba de los sistemas que ya existen, en una capa superior, y se desarrollan las interfaces con esos sistemas viejitos o ya adoptados, y entonces el que conduce el flujo de trabajo, renueva las interfaces e integra la información, es el sistema workflow, el que maneja las tareas del proceso. Estos sistemas son más modernos, están justamente desarrollados como una solución de nivel superior que evita que yo descarte todo lo que tenía hasta ahora. Con lo cual es un sacrificio menor en la migración, no hay migración, hay un desarrollo de interfaces. Bueno, a ver, tenemos muchas herramientas, ¿sí? Y esto es nuestra responsabilidad como profesionales tecnológicos, justamente recomendar a nuestros clientes cómo empezar, cómo resolver estos problemas y cómo evolucionar para poder tener la información para la toma de decisiones. ¿Qué ganamos y qué no con un sistema integrado de este tipo de ERP? Bueno, básicamente que se automatiza cualquier tema o proceso de la empresa, compras, ventas, producción, recursos humanos, contabilidad, administración, cuentas de clientes, todos los procesos se pueden automatizar porque tienen módulos para cada cosa. La segunda es que la información de la empresa queda integrada en una base de datos y en tiempo real, porque los sistemas colectan todos en el momento que las transacciones se van haciendo. Entonces, si yo pudiera acceder a reportes sobre esa base, lo voy a tener en tiempo real. No hay que preparar los datos. Están, ya están. Se pueden integrar fácilmente. Esto lo que les decía antes. Se puede ahorrar tiempo en esto, porque cuando uno acopla un nuevo sistema a otro que ya existía, si vienen del mismo fabricante, son del mismo producto, digamos, son como compatibles de naturaleza. Mientras que si yo ya tengo un sistema de uno y después quiero comprar un sistema a otro, bueno, a ver, reneguemos cómo vamos a hacer que los sistemas entre sí compartan datos. O que uno consulte el stock y el otro lo actualice. Bueno, ese tipo de cosas. Terminamos atando algunas soluciones con alambre, pegándolos con chicle, como digo yo, porque son unos empastes terribles para hacerlo funcionar. Y por último, mejora la calidad de análisis de los datos, ¿no? Así, cuando todo está integrado y resuelto, el acceso a la información es más fácil, la información tiene integridad, es compatible, no está duplicada, no hay distintos registros de la misma cosa, porque es una sola base de datos, y entonces es mucho más fácil ese análisis.
Las desventajas pueden ser muy costosos, hay de todos los precios, tamaños, complejidades, etc. Hay que considerar no solamente el costo del producto, sino el costo de la consultoría para implementar el producto. Si yo le compro un producto a alguien y hay un consultor que me va a acompañar en el proceso de implementación. Yo desde la empresa prepararé todo para que se implemente y él me dirá cómo hacerlo. ¿Okay? En muchos casos, como el sistema es comprado, hay que adaptar cosas. No todo va a funcionar como yo quiero, sino hay que adaptar cosas porque el sistema ya los tiene previsto de determinada manera. Hay un ajuste mutuo entre el sistema y la organización, que es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Y por último, averiguar un poquito esto, los casos de éxito, cómo fue la experiencia de otros clientes. Esas son variables sumamente valiosas. Y preparar a toda la organización para estas implementaciones, ¿no? Que van a recorrer muchos procesos dentro de la organización. Bueno, ¿hasta acá cómo vienen? ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, profe. ¿Se Bien. entiende? Bien. Perfecto. Vamos a hablar entonces del CRM. Los CRM son sistemas diferentes. Son sistemas integrados, pero que manejan un solo tema, que son la relación con el cliente, que no es menor, ¿no? Porque la relación del cliente tiene varios ejes o varias vistas. La preventa, la venta, la postventa y el seguimiento del cliente. Entonces, integrar toda esta información del cliente, ya sabemos por qué el cliente es valioso, integrar la información no tiene ni que discutirse qué valor tiene. Entonces, necesitamos sistemas que puedan colectar información, cualquiera sea la fuente. Y cuando digo cualquiera sea la fuente, puedo decir redes sociales, celulares, call center, mostrador y contacto directo, físico, real, Facebook o lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando un cliente se puede conectar en la empresa, ahora que todas las empresas tienen multicanales, ¿no? Contáctame por WhatsApp, entra a mi página web, consulta tu pedido, hace tu consulta, bueno, cuando el sistema prevé muchos canales, ¿cómo colecto la información de un cliente? Metió el reclamo por Facebook, consultó por WhatsApp, me mandó un llamadito telefónico al celular. Bueno, a ver, es valiosísimo concentrar eso, porque me permite entender el comportamiento del cliente. También me permite entender o tener datos, feedback de su conformidad. Entonces, estos sistemas CRM que manejan las relaciones con el cliente o Customer Relationship, son justamente los sistemas integrados tipo CRM. Es un software que solo se enfoca en las relaciones con el cliente y en manejar la información que se deriva, cualquiera sea el canal por el cual se contacta. Son también sistemas que se compran, existen, no hay que desarrollarlos, tienen todas las tecnologías. Si uno quiere integrar los call centers, tienen una interfaz para integrar la central telefónica y derivar llamadas según el cliente haya hablado antes con un operador o con otro, le deriva la llamada al mismo operador. Entonces, hay como un montón de facilidades en estos sistemas, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? ¿Acá se incluirían, por ejemplo, los bots? Claro, por ejemplo, los bots, sí, claramente. Sí, 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 ni más ni menos. Esto puede ser tan complejo y con tantas funcionalidades como necesitemos. Hay muchos productos en mercado y uno tendrá que valorar qué funcionalidades específicas plantea cada uno, ¿no? Como en toda la industria del software, chicos, pero es como natural, el producto base vale tanto y si querés agregarle esta funcionalidad, más esta, vale un poco más y así, pero es una estrategia de precios del fabricante de los productos. Y con eso, digamos, básicamente hay que analizar también qué software. Pero son muy valiosos.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado como a mí, yo creo que lo peor que me puede pasar en la vida es que yo intente, por ejemplo, hacer un reclamo a una compañía telefónica. Porque un día me atiende uno, otro día me atiende otro, ese que me atiende no sabe lo que yo dije ayer, no sabe qué me dijo el operador que habló conmigo ayer, y encima me dicen que esta conversación puede estar siendo grabada por mejorar la calidad de servicio. ¿Cuál calidad de servicio? Si todas las veces que hablo tengo que repetir lo mismo. Y ni hablemos si yo quiero cancelar, ¿no? Un servicio. Les propongo un desafío, entren, llamen a personal o a Claro, y elijan o traten de encontrar cuál es la opción en el menú automático que me pone de la nuca para cancelar el servicio. No existe, no existe, uno no sabe dónde ir, por ejemplo. Esa perspectiva, entonces entro por Facebook, entro por Instagram, entro por la web y le pongo mensaje y nadie me responde, y esta idea de colectar para un cliente todos los datos, todos los canales de contacto es sumamente válida. Bueno, acá hay algunas cuestiones que tendríamos que tener como consideración, digamos, a la hora de elegir un CRM, ¿no? Los CRM me permiten también predecir o por lo menos sugerir acciones a partir del comportamiento de los clientes. Entonces, me puede avisar qué clientes cumplen años hoy. ¿Cuáles son los clientes que más me compraron en esta semana? Y entonces puedo dirigir un mensaje específico, invitarlos especialmente a una presentación de producto. Puedo tener una atención con mis clientes de más de 10 años y mandarles una invitación a una cena por simple gentileza. O cosas como esas que tienen que ver ya con las acciones de marketing. Si yo tengo información del cliente, puedo responderle al cliente, puedo acercarme al cliente con acciones concretas, pero también personalizadas. Y ese es el mayor valor de colectar la información completa. Bueno, listo. Elegir cómo implementar un CRM es una cuestión también que nos compete a nosotros, más allá de elegir el producto, cómo integrarlo, cómo preparar el personal de la compañía, cómo subcontratar a lo mejor un call center, cuáles serían las características del servicio a subcontratar, cómo integrar esa información del call center al sistema propio, en fin, una serie de desafíos que tiene desde el punto de vista nuestro como gestores tecnológicos dentro de la empresa. Propongo, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir un videito muy cortito donde muestra qué son las diferencias entre un CRM y un ERP. ¿Les parece? Largo el videito y díganme ustedes, por favor, por micrófono, si se escucha. Así no me quedo hablando solo. Ahí va. Dale, profe. Ahí va. ¿Se escucha? Se está viendo. Sí, se escucha, pero no se Perfecto. ve. ¿No se ve? Ah, esperen. Esperen. No se ve porque yo no dejé de compartir la diapo. A ver. Vamos a achicar esto. Tengo que dejar de compartir esto. Stop share. O sea, tiene que cambiar la ventana que está compartiendo. Sí. Tengo que cambiar la ventana. Y ahí sí se va a escuchar. Sí, esas son las cosas que tiene Zoom. Ahí va.
Bueno, quedó claro, ¿no? Es solo para que podamos cerrar esta parte. Díganme ustedes si lo quedó clarito. Es sin... Sí, profe, sintetiza lo que estuvimos hablando, lo que estuve explicando. Esa es la idea. Bueno, entonces, vamos a compartir ahora para mostrarles un poquito qué son las soluciones donde integramos información para las decisiones a nivel superior. Esto que veníamos hablando, digamos, esperen que me deje pasar, ahí está. Una solución integrada para la toma de decisiones plantea más o menos un esquema como este. En una organización... Lo que sí hay arriba, un borde, bueno, ahora está abajo, que no deja ver toda la diapositiva. Porque es el control de la reunión de Zoom. Ok. Cómo moverlo para un costado no se puede. Entonces me lo tengo que... ahí capaz que deja ver un poquito de todo, ¿no? No, ahora está en medio de todo. Pero no tapa ningún título. Sí, no, pero no tapa ningún texto. Ahí va, bueno, ahí vamos. ¿Viste cómo es esto? Vamos viendo. Bueno, les decía, una solución integrada para explotar datos para toma de decisiones a nivel ejecutivo y conducción podría plantearse un escenario que este gráfico describe bastante. Acá en la parte superior de la diapo están los sistemas ERP, los CRM, algunas aplicaciones específicas que podría tener, por ejemplo, no sé, alguna aplicación de algún rubro que yo haya hecho construir a medida, muchas fuentes de información documental que pueden ser TXT o Excel o lo que fuera, digamos, otras bases de datos que tengo antiguas o colectadas con información externa. Lo cierto es que yo puedo tener acá una gran variedad de fuentes de información. Acá tengo datos guardados, que estos sistemas han ido colectando. Todos estos datos son de la organización. Ahora yo necesito integrarlos para poder producir reportes que los contengan a todos, ¿está? Que me permita combinar esas distintas fuentes de datos. Entonces, la idea es armar una base de datos de decisión. Una base de datos que contiene datos preparados especialmente para procesarlos en las decisiones. No son los mismos datos que colectan los sistemas transaccionales, son diferentes. Están sumarizados, están calculados por distintas variables. Yo quiero el total de ventas, pero por sucursal, por producto, por fecha, por día, por... Bueno, eso es la venta, pero con distintas vistas. Esto que en algunos lo pueden haber escuchado, son los cubos OLAP, ¿no? Entonces, hay una extracción de estos datos, de fuentes de datos, hacia una base de datos común para las decisiones, que le voy a llamar Data Warehouse. ¿Han escuchado la palabra Data Warehouse? ¿Sí o no? ¿Nunca escucharon? ¿No? Bueno, se llama Data Warehouse a esa base de datos que tiene datos para la toma de decisiones. Un Data Warehouse es un enorme contenedor cuyos datos están preparados ya, los hemos tomado de los sistemas transaccionales, preparándolos para la toma de decisiones. De que no son iguales que los de los sistemas transaccionales, sino que están totalizados, sumarizados, parcializados por distintos temas, y ese proceso de sacar datos de las aplicaciones, las bases de datos de aplicaciones, hacia la base de datos de decisiones se llama ETL. Es un proceso de extracción, transformación y carga. ¿Sí? En inglés, load. Y también esta idea de juntar en esta base de datos toda la información. La pregunta que me hago, y después que la tengo ahí adentro, ¿qué hago con todo eso? Bueno, existen un montón de herramientas para explotar los datos que hay ahí adentro en el Data Warehouse y mostrarlos a los decisores.
Antes de seguir voy a decir que esta idea de data marts, que está acá a la izquierda de la diapo, se refiere a que yo puedo fraccionar mi data warehouse por temas. O sea, es como si además de tener todo en la misma base, los clasificara los datos por tema. Son datos de venta, es un data mart. Datos de producción son otro data mart. Y así, todos los data mart componen el data warehouse. Son como los cajones del placar, digamos, ¿no? El placar es uno, pero hay un montón de estantes y cajones. Esos serían los data marts. Y los cubos OLAP son estas dimensiones que le podemos dar a un mismo dato. Yo digo, tengo un dato que es el total de ventas de hoy. ¿Sí? Pero ¿cómo el total de ventas? No, bueno, yo lo quiero ver por sucursal, por producto, por vendedor. O sea, yo quiero saber el total de ventas de cada vendedor, de cada producto y de cada sucursal. Esa dimensión de un solo dato, que es total de ventas, constituye lo que se llaman cubos OLAP. El cubo son las vistas del mismo dato, digamos, sería, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? Esta es una solución integrada para preparar los datos para la toma de decisiones. Ahora les voy a mostrar, ya para terminar, aunque me queda un videíto más, si quieren, si no están aburridos. Les voy a mostrar yo. Yo tengo acá en mi máquina una herramienta, dejé de compartir, ¿no? ¿Sí? Sí, pero Perfecto. Ahora les voy a abrir yo, uso para explotar datos de información, a ver qué les muestro. Un software que se conecta directo al Data Warehouse y me permite a mí crear reportes. Este software se llama MicroStrategy. Trabaja online, está conectado a la base del Data Warehouse y yo armo los reportes que quiero. Es tan intuitivo como armar cualquier otro reporte. Voy a mostrar esto, por ejemplo. Lo voy a poner en la vista de presentación, así lo ve mi jefe. Mi jefe ve... Yo tuve una capacitación de eso donde trabajo. Claro. Que es como un PowerPoint, pero con más opciones, ¿no? Que se saca los datos de la base de datos directamente y te hace los gráficos. Sí, es un poco más que un PowerPoint porque uno puede proyectar en esta herramienta. Se puede construir escenarios de proyección. Esto que decíamos, yo quiero saber cómo estoy, quiero saber por qué estoy así, quiero saber qué hacer con esto que conozco, y quiero además proyectar, si tomo una decisión, cómo sería ese escenario. Entonces, en este caso, esto es lo que ve mi jefe. Estos son reclamos de un montón de oficinas hacia un área central. estamos viendo, profe, ¿eh? ¿No? No. A ver. Yo lo compartí recién. Vamos a ver. Vamos a ver de nuevo. Espérenme un segundo. Porque Zoom tiene estas cosas. Acá estoy. Este reporte tiene... Ahora sí. Perfecto. Este coso de Zoom que me tapa la mitad de las cosas, lo voy a poner arriba. Son 209 oficinas que estuvieron en línea o están en línea. Son 1.375 reclamos que hicieron en lo que va del mes. De esos reclamos que hicieron hay cerrados, 1.143, y abiertos o en estado derivado, que lo resuelva otro, 230. Acá hay 2 que se devolvieron a la oficina porque faltaba algo. Esto es si alguien lo ve así, esto es una pavada, sí, es una pavada. Pero si yo hago clic acá arriba, me muestra el dato puntual. Si hago botón derecho, puedo ver los datos o puedo cambiar la vista. Estos son los datos cerrados. Quiero saber quién fue el autor. Acá tengo el autor de cada uno de esos 1.143 tickets cerrados de reclamo. Yo digo, ¿quién cerró más tickets? Federico Trigos. Mira, el más productivo de todos los operadores. Le sigue Ángela Villada. Y entonces puedo desglosar, digamos, la información. Puedo volver a girarla, decir, a ver cómo era la prioridad de los tickets cerrados.
De todos esos, 460 eran normales. Inmediata solo uno. Ah, mira. Entonces puedo jugar con esta información de la manera que yo quiera. Fíjense acá, esto es muy valioso porque integra información de canales diferentes. Email, fanpage, personal, que es el contacto directo, una planilla compartida, que es de un repositorio común de datos, y por teléfono. De los tickets que entraron, estos entraron por estos canales. ¿Está? Y los motivos fueron consultas de ciudadano, consultas de una oficina, un incidente por problemas, o otro tipo de incidentes que los catalogamos. Acá está la cantidad de tickets por día. ¿Qué me llama la atención acá? Este verde. ¿Qué pasó el día 25? Que de todo lo que veníamos más o menos normal, 332. Más del triple del día anterior y el doble del día siguiente. ¿Qué pasó ese día? Falló el sistema. Falló la conectividad. ¿Qué pasó ese día? Si yo quiero saber qué pasó, puedo volver a girar los datos y mostrarlos, por ejemplo, por, no sé, si generó bugs. Bugs son de sistema, ¿no? Fíjense, acá tengo todos los bugs que generó el sistema en ese día. 292 reclamos por falla de sistema, que tienen un código de bug, además, algunos, en particular, que se han pasado a desarrollo. Entonces, yo estoy viendo información online, estoy explotando datos de una base de datos de Data Warehouse. Hay muchos sistemas que meten datos en esta base. Uno es SharePoint, otros son los datos de Facebook, de mail, de teléfono, de repositorios comunes. También tenemos software de incidentes y también tenemos software de ticket de desarrollo de software. O sea, tenemos software para el equipo de desarrollo, ¿no? Que integra los requerimientos, documenta los requerimientos y los errores que hay que resolver. Entonces, todos esos sistemas meten datos en la base. Y yo lo estoy resumiendo. Autor y prioridad, miren acá. Los chicos que trabajan, fíjense, Federico Trigo sigue siendo el de mayor productividad, le sigue Ángela. Las prioridades de los tickets de reclamos, normal 1200, urgente 85, inmediata 17, alta 72. Datos por oficina que reclamaron, esto no lo puedo mostrar en gráfico, son 350 oficinas, o sea, son muchas. Pero yo acá tengo cuántos reclamos hizo cada oficina. Las Varillas llamó, hizo 129 tickets de reclamos, el 12,6% del total de reclamos. Entonces puedo ir a Las Varillas y decirle, mira, me pasa esto, ¿por qué tantos tickets? ¿Qué problema tenés? Hay alguien que no sabe usar el sistema, hay conexiones que no te funcionan, tenés buena internet. A ver, yo puedo ir directamente y accionar a partir de los datos que tengo. Por sistemas o módulos lo tengo clasificado. ¿Qué reclamaban los usuarios? Miren, van a la par, Ciudadano Digital, y con 266, con 227, otros sistemas, y solo. ¿Está bien? Así que bueno, en algún punto, digo, uno puede explotar información, y una vez que nosotros desarrollamos estas herramientas, el gerente las usa directamente. No me hace falta que me pida el reporte, él se conecta con esta herramienta y lo ve en su teléfono si quiere, o en su notebook, o en su PC. Tengo acá ticket asignados. ¿A qué operador le asignaron cada ticket para saber? Federico Trigo le asignaron 403 tickets que entraron por el canal de WhatsApp, miren. El tipo se la pasó resolviendo reclamos por WhatsApp. Esa productividad alta que tenía se debe a eso. Yo puedo decirle a Fede que le autorizo horas extras, por ejemplo, porque está produciendo mucho y porque lo relajo un poco. Puedo incentivar al resto que produzca un poco más. Entonces tengo cómo tomar decisiones a partir de la información que estoy construyendo. ¿Está bien?
tickets asignados, tickets derivados. Bueno, ¿por qué canal entraron los tickets y a quién fueron derivados? Cuando los tickets se derivan, ¿no? Entonces tengo otros tableros donde puedo ver predicciones. En este no. En este no puedo ver la predicción. No quiero guardar los cambios. Pero sí puedo ver. Ahora les muestro otro. Por ejemplo, en el intermensual, les voy a mostrar uno de febrero, porque el de marzo todavía no terminó. Pero no lo hice. Pero en este yo puedo mirar esto, miren. ¿Lo están viendo? ¿O no? No, profe, no. Ahora va. Esperen. Que tuve que dejar de compartir porque cerré una ventana. Así que ahora va. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahora sí. Miren. Tendencia de rendimiento por operador del ticket, de la etiquetera, de donde estamos recibiendo los reclamos. Nicolás Soler, de acuerdo estos son de los últimos 5 meses, ¿no? De acuerdo a los datos de los últimos 5 meses, Agustín en el último mes atendió 86, el promedio, y 70 en el último mes. 86 el promedio, 70 en el último mes. Si todo anda bien, este mes va a atender 22% más de reclamos. Ahora miren Ángela. En el mes pasado esto es significativo, Ángela estuvo con COVID y faltó prácticamente un mes. El mes pasado hizo dos atenciones de ticket, o sea, nada. Pero su promedio es 297, entonces dice, si el último mes hizo 2, el próximo mes va a subir 14.750%, y claro, porque 2 es poco, ¿está bien? Ahora miren estos son los que están en la lona. Federico, que venía siendo la estrella con muchos tickets, va a bajar 91%. Y Alexis va a bajar un 14%, y poquito. De este no tengo datos, porque en realidad no son operadores habituales, son feriantes, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿se entiende lo que digo? Estos cubitos azules, esta tendencia, yo hago botón derecho y puedo mostrarla, por ejemplo, ¿no? Puedo decir, cambiar la vista por estado, por motivos, por oficina, por sistema, por lo que sea. Entonces yo puedo cambiar la información y es en tiempo real. En tiempo real. Todavía no autoricé que se muestren los datos de marzo, pero bueno, por una cuestión de que mi jefe todavía no me dio el ok. Si no, ya se estarían incorporando en estos mismos reportes, yo no tengo que tocar nada, ¿no? Cuando él me dé el ok, yo con un botón los dejo liberados para la vista. A esto quería llegar. Hay muchísimas herramientas, chicos, y la construcción de escenarios para la decisión tiene que ver con esto. Con integrar herramientas, con entender cómo son los contextos de decisión, y eso. Bueno. ¿Están muy cansados? ¿No? No, profe. Tengo un videito más que me gustaría mostrarles, conceptos básicos de Business Intelligence, explicados por un consultor. Ahora se los paso el videito, a ver. Un momento. Esperen que, como en esto de que uno pasa de una pantalla a otra, el Zoom me obliga a compartir. Voy a compartir esto. Ahí va. 5 minutos son y les prometo que termine la clase. Díganme si se escucha. Ahí va. Buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a introducir todos los términos que rodean al mundo del Business Intelligence. Y lo vamos a hacer desde una óptica de entender la diferencia entre cada uno de ellos, para que seamos capaces de determinar cada elemento con su nombre apropiado. En primer lugar, vamos a hablar del concepto Big Data, porque es quizás el elemento que está haciendo cambiar al resto de elementos que hablaremos en el resto del vídeo. Big Data. Big Data hace referencia a un nuevo paradigma de procesamiento de datos.
Un nuevo paradigma que nos ha traído una gran cantidad de datos generados a mucha velocidad, con mucha variedad, de gran valor, algunos datos, otros no, y que no todos son veraces. Por lo tanto, hablamos de Big Data como un paradigma, repito, que genera datos con las características que describen esas 5 Vs de las que todos somos conscientes ya a estas alturas. En segundo lugar, este concepto de Big Data alimenta a 2 de ellos, que es el mundo del Business Intelligence, propiamente dicho, que es el que estamos introduciendo en este vídeo, y en segundo lugar, Business Analytics. Y el objetivo aquí es distinguir estos 2 conceptos, estos 2 mundos, estos 2 conjuntos de aplicaciones que tiene el mundo de los datos y entender un poco cuál es la diferenciación entre ambos. Por un lado tenemos el campo del Business Intelligence, un campo que venimos trabajando desde los años finales de los años 80, principios de los años 90, y que básicamente ha descrito a ese conjunto de tratamiento de datos con el cual básicamente lo que ayudábamos a las organizaciones es a entender lo que había ocurrido en el pasado. En cierto modo, mostrábamos unas alertas, mostrábamos unos informes, unos paneles de mando en el cual visualizábamos, repito, la información de lo que había ocurrido en el pasado. Podemos decir algo así como que era un resumen de lo acontecido en el pasado. Esto, que ha funcionado muy bien hasta la fecha, pues tenía bastante contenta a las organizaciones, pero nos damos cuenta en las organizaciones que podemos ir un paso más allá y podemos empezar a pintar, a dibujar, a representar escenarios a futuro. Y es donde aparece el concepto del Business Analytics, que introduciendo muchos conceptos estadísticos y sobre todo introduciendo los modelos analíticos que nos permiten de una forma algebraica describir la relación entre variables, nos permitirá dibujar escenarios a futuro, es decir, anticiparnos a la ocurrencia de hechos. Es decir, frente a un enfoque de Business Intelligence que describía lo ocurrido en el pasado, con el Business Analytics vamos a poder proyectar el futuro. Con lo cual, y esto sí que es de gran valor para las organizaciones, vamos a aprender a interrelacionar las variables para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones anticipándose a lo que va a ocurrir en el futuro. Y aquí es donde la estadística obviamente nos es de gran ayuda, porque esta interrelación entre variables la vamos a hacer a través de los modelos estadísticos, es decir, modelos que incorporan la incertidumbre. No van a ser solo modelos matemáticos, porque obviamente cualquier previsión a futuro tiene que incorporar ese elemento que es la incertidumbre. Y estos modelos analíticos nos van a permitir hacer cosas como la optimización de procesos, la simulación de escenarios, predicciones de ventas, entender la relación de una variable con otra, por ejemplo, la inversión en marketing en la variable de ventas, y en definitiva todo ese conjunto de escenarios que las organizaciones les gustaría disponer para entender su futuro. Bien, vamos a terminar este vídeo hablando de lo que es el concepto del data mining y del data warehouse. En primer lugar, el data mining. El data mining en realidad sería una alternativa a lo que son los modelos analíticos, es decir, al mundo de la exploración de soluciones. Nosotros, como decíamos ahora mismo, vamos a utilizar la estadística como herramienta de trabajo para proyectar escenarios a futuro. Es decir, incorporaremos la incertidumbre y entenderemos una interrelación entre variables para ver cómo afectan unas a otras. Pero eso también lo podríamos hacer con el data mining, que es básicamente el procesamiento masivo de grandes cantidades de datos a ver qué nos devuelve, qué información podemos obtener de esa exploración de datos. Y en último lugar, y como concepto también asociado al Business Intelligence, tenemos que hablar del Data Warehousing. El Data Warehouse. Grandes almacenes de datos donde guardamos información estructurada que nos permitirá poder disponer de ella para construir este conjunto de explotaciones de datos. Es decir, es un soporte para ayudar al Business Intelligence, al Business Analytics e incluso al Data Mining, ¿vale? Por lo tanto, ya ven todos ustedes que estos conceptos, que en muchas ocasiones se utilizan conjuntamente, son diferentes en tanto en cuanto a el elemento del que estemos hablando. Si estamos hablando de utilizar los datos, hablaremos bien de Business Intelligence, datos a pasado, bien Business Analytics, datos a futuro. Si estamos hablando del lugar donde vamos a dejar esos datos, hablaremos del Data Warehouse. Si estamos hablando del nuevo paradigma que genera una gran cantidad de datos, hablaremos del Big Data. Y si estamos hablando de poder inferir algo de información de esa gran cantidad de datos, hablaremos del Data. Listo, se acabó. Esto era todo. Bueno,
Yo estaría terminando la clase planeada para hoy. Esta era la idea, plantearles escenarios donde la tecnología, no muy frecuentemente vista por nosotros, juega papeles importantes en las organizaciones, ¿no? Los sistemas integrados, las tomas de decisiones, la construcción de escenarios de decisión, la certeza de la información a partir de la calidad de datos, bueno, una serie de cosas. Cada uno de estos temas es un mundo en sí mismo, pero a mí me interesa encontrar estos disparadores para que después puedan ustedes entender cómo esto se podría obtener y se podría trabajar cuando hagan la mejora de proceso en el trabajo práctico integrado, ¿no? Entonces, cómo tomaríamos el control de determinada solución, qué parámetros, qué tablero de comando podríamos armar para monitorear el proceso, etcétera, etcétera, y qué información a las decisiones podría aportar ese cambio tecnológico en el proceso. Bueno, no sé, ¿cómo la ven? ¿Tienen alguna duda? Díganme ustedes, ¿quieren preguntarme algo? No, profe, ¿No? seguramente las dudas van a aparecer cuando tengamos que aplicarlo, la parte práctica. Seguro, Le iremos bueno, pero consultando. en la parte práctica es de estamos los profes para acompañarlos y que, digamos, se faciliten algunas cosas, o por lo menos para guiarlos en cómo hacerlo. Así que esto. No me queda para hoy ningún tema aparte del que ya hablamos. Les recuerdo que esto que hablamos para el viernes, mañana no el otro, vamos a tener una clase especial. Esa clase aporta un punto a la nota final de GMP, que a veces ese punto al final en la promo, en la aprobación directa está bueno, y va a tener que ver con esto, empezar a ver casos reales de objetos. Así que yo los voy a ver igual el jueves, no es que me voy a borrar el jueves los veo y también los vuelvo a ver el viernes. ¿Ah? Bueno, Bueno, si no profe. tienen dudas, el resto está muy calladito, muy Quería hacer conectado. una preguntita, pero no tiene que ver con el caso de hoy. A ver si La lo... planificación obligatoria, Sí, yo no la entregué. sí. Me ¿Por quedé qué no preguntando. andaba la página? No, porque yo, digamos, tuve problemas con el trabajo hasta que me cambiaron el horario y recién me Bien. subí hace 2 clases. ¿Cuál de las actividades? La primera, la segunda la entregué el otro día, pero la primera me quedó pendiente. Bueno, me escribió Entiendo otro por chico qué. también por lo mismo. Ya les digo que les habilito, si les habilito otra entrega, particularmente, bueno, sí, les tendría que armar una para que entreguen ustedes dos. No me acuerdo si lo tengo anotado al otro chico, pero Si si no, no, después por en la mail puede próxima. ser, como no sé si se le complica mucho para volver a abrirla y todo. Bueno, sí, no me gusta mucho por ahí, pero si son dos, está todo bien. Por ahí, ¿Cómo sería? bueno, dale, mándamelo por mail. Y para el resto, quedé de reprogramar la fecha. Vieron que terminaba hoy, la voy a programar para que la terminen de entregar durante el curso de mañana, más tranquilo, ahora que la UV ya está más o menos en condiciones y funcionando. Así todos pueden realizar la entrega sin ningún problema. Bueno, perfecto, profe. Genial, Muchas profe. gracias. Perfecto. Bueno, chicos, al resto que no me han hablado hoy, parece una sesión de espiritismo el mío. Profe, yo le iba a hacer un Real. pedido. ¿Cómo? Le iba a hacer un pedido. Si puede subir la clase grabada del que dio el ingeniero sobre No la subió él, ¿no? no sé, por lo menos yo la busqué en la UV y no No, profe. estaba. No les... Perfecto. Vos es que yo también la puse a grabar, pero me parece que lo razonable y ético es que la suba él. Ya se la pido y Bueno. le voy a, aunque sea en un link a la clase donde él la tenga guardada y como para poder verla, ¿sí? ¿Parece? Gracias. Bueno, que terminen linda la semana, buen fin de, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos, Ya, profe, que profe, esté bien. igualmente, Nos vemos. Chao, Chao, chicos. profe, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. ¿no? profe. Chao.